Amén, amados hermanos. Dios les bendiga grande y poderosamente. Un día más para alabar a nuestro Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en el Evangelio de Lucas, capítulo 7, clase anterior. Estuvimos estudiando con mi hermano Agustín, desde el versículo 11 hasta el verso 35. Observábamos cómo Jesús resucitaba al hijo de la viuda, el gran poder del Maestro, y realmente sabemos que todo lo que hacía Jesús en su ministerio público era para todo con un propósito, y realmente era demostrar que él tenía un plan de salvación para toda la humanidad. No solamente quería mostrar el poder que él tenía, sino también mostrar que él tenía la autoridad sobre perdonar pecados y la forma de restablecer a las personas y tener una correcta relación con Dios. Luego hablamos acerca de Juan el Bautista y Jesús. Veíamos cómo Juan, con sus discípulos, les manda a preguntar al maestro que si él era el Mesías o tenía que esperar a algún otro. Había varios comentarios acerca de esto. Y bueno, comentábamos también de que quizás el momento de angustia o quizás cualquier duda que haya tenido o haya sido para fortalecer a los discípulos o era porque estaba un poco confundido Juan por causa de la tribulación. Lo importante es que la declaración que hace Jesús acerca de Juan, que no hay profeta más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. Él anunció los pasos del Maestro, él bautizó a nuestro Señor Jesús y gloria a Dios por él, porque hizo un buen trabajo para encaminar el camino al arrepentimiento. Y bueno, sabemos que Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento y luego Jesús mandaba a que lo bautizaran a las personas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según la gran comisión. Y sabemos que hay casos en el Nuevo Testamento donde hay hermanos que estaban como Apolos en este caso, pero fue llevado a la verdad rápidamente por los hermanos en Cristo. Y bueno, continuamos hoy, amados hermanos, con mi hermano Agustín Afonso. Dios les bendiga y Dios les guarde grande y poderosamente. Tu micrófono, Agustín, por favor. Agustín, estás en silencio. Ya estoy hablando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, para donde quiera que se encuentre cada uno de nosotros, aquí en las latitudes. España, aquí de este lado del charco estamos en buenas noches. Del otro lado están en buenas tardes. Bueno, ya hoy es lunes, vamos a comenzar entonces a continuar con el estudio del libro de Lucas. Ciertamente, como dice Alejandro, estuvimos viendo el capítulo 7 del versículo 11, leímos hasta el final del versículo 30, o sea, hasta el versículo 35. Como vimos en el versículo 11 en adelante, vimos cuando Jesús entra a una ciudad llamada Naín, ¿verdad? Y él ahí se encuentra con una viuda que llevaba a su hijo a enterrar porque ya había muerto, y él, compadeciéndose de ella, dice que él toca el féretro y los que llevaban al muchacho que había fallecido se detienen y enseguida él le dice al muerto, levántate, y él enseguida se levantó y empezó a hablar. Y eso, claro, o sea, no es normal que un muerto sea resucitado. Eso es algo que llama mucho la atención de cualquier persona que lo haya visto. Dice que mucha gente tuvo temor y muchos dijeron, un gran profeta se ha levantado aquí en Israel. Y aparentemente, según lo que dice el versículo de 18, dice que algunos discípulos de Juan el Bautista estaban viendo estas señales, porque Jesús hacía señales y prodigios, así como resucitó a este muerto, y los discípulos estaban viendo estas cosas. Dice el versículo 18, los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a dos de sus discípulos. O sea, ellos iban y le daban la información de lo que estaba haciendo Jesús. Y Juan les da una comisión a dos de sus discípulos. ¿Por qué Juan no fue? Juan no fue personalmente a hablar con Jesús. Porque aquí, aunque Lucas no lo dice, Mateo sí lo nombra en el capítulo 11 de Mateo, versículo 2 al 19, que es la misma historia. Dice que allá Mateo sí nos informa que Juan el Bautista estaba preso. Ya Herodes
lo había puesto en la cárcel. Por tanto, él no tenía libertad, pero los discípulos iban y lo visitaban y le daban la información de lo que estaba haciendo Jesús. Entonces, lo que él le preguntan, o lo que Juan le manda a preguntar a Jesús, es si él era el que había de venir o tendrían que esperar algún otro. Y fue lo que le preguntaron los discípulos de Juan a Jesús. Y era una pregunta que a veces uno se extraña, porque como estuvimos hablando la semana pasada, o sea, el mismo Juan el Bautista identificó a Jesús cuando venía para ser bautizado, y él mismo decía: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar el encorvado, el calzado de sus pies. Yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a mí. O sea, él sabía realmente quién era el Mesías, él conocía el Mesías, él sabía que Jesús era el Mesías, pero aquí aparentemente él tuvo alguna duda. Él dudó aparentemente de que Jesús fuera el Mesías. ¿Por qué Juan el Bautista duda de que Jesús sea el Mesías? Y es lo que Jesús trata de hacerle ver a Juan. Dice que en el versículo 21 dice que en esa misma hora sanó a muchos espíritus malos, de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído, que los ciegos ven, los cojos andan, los muertos son resucitados, y a los pobres les es predicado el evangelio del reino. Entonces, aparentemente, o según las profecías que encontramos en el Viejo Testamento acerca del Mesías, hablaba de alguien que iba a liberar a Israel, de que los iba a liberar, que los iba a libertar. Claro, ellos lo que estaban sufriendo en ese momento era, o lo que ellos entendían que era lo que estaban sufriendo, era que eran esclavos de Roma. Ellos estaban sujetos a un imperio llamado romano, y que era cruel con ellos, no solamente por los maltratos con el que trataban al pueblo de Israel, sino por las cargas que le ponían en el cobro de impuestos, y todas las cargas fiscales que ponían sobre ellos. Entonces, ellos estaban esperando un Mesías realmente, era que no los liberara. O sea, ellos nunca esperaron que fuera el que los liberara del pecado. Ellos estaban esperando un Mesías que los liberara de Roma, que convirtiera a Israel en lo que era antes, una nación que dominara a las otras naciones, porque al final era el pueblo de Dios. Entonces ellos no podían entender cómo el pueblo de Dios, la nación de Dios, que era Israel, pudiera estar sujeta o sometida o esclavizada a pueblos paganos, porque Roma era un pueblo pagano, era una nación pagana. Entonces era imposible, o sea, para ellos era increíble que eso sucediera. Y cuando Juan el Bautista se entera de lo que está haciendo Jesús, que es curando gente o resucitando muertos, él duda y dice: bueno, ¿y cuándo va a empezar la liberación? Pero Jesús vuelve a hacer lo mismo y le vuelve a mandar los mensajeros con lo mismo que ellos le habían informado a Jesús. Mira, ve y dile a Juan lo que habéis visto y oído. Y ellos lo que habían visto y oído fue todo lo que Jesús estaba haciendo, que eran los milagros que él hacía. ¿Por qué le dice esto? Porque él estaba a ser identificado como el Mesías, y las profecías hablaban de que el Mesías se iba a presentar de esa manera. Iba a hacer señales y prodigios. Y él estaba identificándose como el Mesías haciendo señales. ¿Quién más podría hacer eso? ¿Quién más podría hacer esas señales que hacía que hace el Mesías o que hacía Jesús? Solamente el Mesías lo podía hacer. Y lo que el versículo 23 dice, termina diciendo Jesús a los mensajeros de Juan, y es: bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Y eso se lo está mandando a decir a Juan. Bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. ¿Por qué? Porque aparentemente ellos esperaban otra cosa del Mesías. O Juan mismo estaba esperando otra cosa del Mesías. Él no había entendido. Él, aunque Jesús más adelante lo identifica como el profeta más grande que haya nacido de mujer, aparentemente las revelaciones que él había tenido de parte de Dios, como todos los profetas que escribieron el Antiguo Testamento, que se nombran en el Antiguo Testamento, como el mismo David, que escribió cosas de Jesús que ni él sabía a lo que estaba refiriendo cuando escribe el Salmo 22, Isaías cuando escribe el capítulo 53 de su libro. Son cosas que ellos escribieron que a lo mejor no entendían de qué estaban hablando. Y el mismo profeta, o Juan, el Bautista, a lo mejor habló de cosas que él no entendía de qué estaba hablando. Cuando habla de que venía a librarnos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a lo mejor le venía a hablar desde el pecado que representaba el hecho de que Israel fuera sujeta a un pueblo pagano como era Roma, y que lo estaba martirizando, que era lo peor de todo. Entonces, él tenía que
que hacerle saber a él, a Juan, que él no tenía que avergonzarse de él por el hecho de que no estaba haciendo lo que él esperaba que hiciera, que iniciara una batalla contra él. Eso es lo que nadie podía escandalizarse de Jesús. Por eso él hablaba bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí, o sea, que no tropiece en mí, que me sigue a pesar de que no entiende realmente lo que está pasando o lo que yo estoy haciendo. Eso es importante que Juan lo entendiera y que nosotros lo entendamos también. Muchas veces no entendemos los designios de Dios, no entendemos por qué Dios hace las cosas de alguna manera, pero a nosotros no corresponde, no es entender lo que Dios espera o quiere hacer de nosotros, sino seguir adelante, a pesar de que Dios tiene planes que nosotros no entendemos, pero que lo entenderemos en un futuro, más adelante. A lo mejor cuando estemos en la vida eterna entenderemos todo, pero por ahora nos corresponde creer y continuaría lo que tenían que hacer Juan y sus discípulos. Y todos los discípulos que seguían a Jesús, ellos tenían que seguirlo, aunque no entendieran lo que él estaba haciendo. ¿Algún comentario hasta acá? ¿O continuamos entonces con el versículo 24 en adelante? Que fue lo que quedamos la semana pasada. Ok, entonces... Mira quién. Ya entró. Sí, bienvenida Jacqueline, bendiciones, un abrazo fuerte. Seguimos, Agustín. Ok, entonces continuamos con el versículo 24. Y aquí es interesante lo que está pasando en esta historia, porque cuando él empieza el versículo 24, dice que ya se fueron los mensajeros de Juan. Entonces Jesús empieza a hablar de unas cosas que uno a veces dice, bueno, ¿por qué Jesús habla de esto? O sea, que tiene que ver una caña sacudida por el viento, o alguien que está en los palacios, que vive de deleites y que tiene vestiduras reales. Fíjese cómo lo dice, versículo 24. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué saliste a ver al desierto? Una caña sacudida por el viento. Lo hace en forma de pregunta. Mas, ¿qué saliste a ver? A un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que tienen vestiduras preciosas y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Mas, ¿qué saliste a ver? A un profeta, sí os digo, más que un profeta, este es el de quien está escrito, he aquí envío mi mensajero delante de su faz, el cual preparará su camino delante de ti. ¿Qué estaba pasando? Si uno se pone a ver la historia o imaginar el escenario en ese momento, los mensajeros cuando le comunican a Jesús el mensaje de Juan, porque estaba preso, los demás también estaban escuchando, los que estaban ahí también estaban escuchando. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? ¿Qué está tratando de hacer Jesús? Ponerle en el lugar que le corresponde a Juan, para que la gente no dudara de Juan, porque Juan era un profeta. Ellos no tenían que dudar. Cuando él habla de, ¿qué viniste a ver en el desierto? A una caña sacudida por el viento. Estas cañas normalmente crecían a las orillas del río Jordán. Eran cañas como bambús que crecían y eran las que el viento las llevaba de un lado a otro. Pero eran cosas sin importancia. La gente no le da importancia a las cañas. Entonces está hablando, ¿qué viniste a ver? ¿A alguien que no tiene ningún tipo de importancia, que es insignificante? ¿O viniste a ver a alguien que tiene mucha importancia, como es el caso de un rey que se viste con ropas preciosas o trajes de ropa fina? No es eso lo que viniste a ver, porque los reyes no están en el sitio donde estaba Juan. Ellos normalmente están en los palacios. Entonces él está identificando a Juan como alguien que no presume de ser alguien grande, pero que tampoco es insignificante. Por eso él dice, ¿más qué saliste a ver en el versículo 26? ¿Más qué fue lo que saliste a ver? ¿Qué es realmente quién es Juan? Dice, a un profeta. ¿Viniste a ver un profeta? Sí os digo, más que un profeta. O sea, Cristo está exaltando a Juan al puesto que le corresponde, para que no perdiera importancia ante los oyentes o los que habían escuchado a los mensajeros de Juan cuando le preguntan a Jesús si era o no era el que había de venir, porque ahí vemos a Juan como dudando. Entonces, para que él no vaya a perder como credibilidad ante los que estaban ahí con Jesús, Jesús tiene que identificar a Juan de quién es de una vez, para que no pierda credibilidad. ¿Más qué saliste a ver? A un profeta. Sí os digo, más que profeta.
Ese es de quien está escrito. Y aquí envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces ya de una vez Jesús, ¿qué hace? Identifica quién es Juan ante la gente que estaba ahí, ante el pueblo que estaba ahí, para que ellos sigan creyendo de quién es Juan, porque Juan era un mensajero que Dios había preparado de antemano, o había enviado de antemano para que preparara los caminos del Señor. Y esa era la misión que tenía Juan. Y era un profeta, según lo que dice Jesús. Y Jesús no solamente lo deja como un profeta, sino que él dice, entre los nacidos de mujer, no hay mayor profeta que Juan. O sea que Juan es el mayor profeta que ha existido, según lo que dice Jesús aquí. Pero él dice, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Eso después vamos a hablar de eso. Y todo el pueblo, fíjese lo que pasó después, 29. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose en el bautismo de Juan. ¿Cuál fue el resultado? La gente dice, si Jesús dice esto de él, es porque es verdad. O sea, las que seguían a Jesús creían en Jesús, porque Jesús estaba haciendo señales y prodigios que nadie podía hacer. Se estaba identificando con el Mesías. Y el hecho de que Jesús lo esté defendiendo y esté colocando a Juan en el puesto que le corresponde, la gente tuvo credibilidad ante el pueblo. No perdió credibilidad por el hecho de haber dudado de que Jesús haya sido el Mesías. Entonces Jesús simplemente lo identifica para que él no pierda credibilidad. Y el resultado fue que todo el pueblo y los publicanos, fíjate, todo el pueblo y los publicanos, ¿quiénes fueron a bautizarse en el bautismo de Juan? Todo el pueblo y los publicanos, que eran los que eran considerados pecadores ante la nación. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. ¿Quién fueron los que desecharon los designios de Dios? Cuando habla de designios, significa que algo que ya estaba profetizado, algo que tenía que suceder. Y algo que tenía que suceder es que Juan tenía que preparar el camino al Señor. ¿Y cómo lo preparaba? Bautizando a la gente con un bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Eso es lo que hacía Juan, preparando el camino del Señor. Pero los intérpretes de la ley y los fariseos no quisieron, desecharon. Fíjate que ellos desechan los designios de Dios, desechan los designios de Dios. Y ese es el problema, porque bastante que se identificó Jesús como el Mesías. Y el hecho de que Jesús hable así de Juan es porque era verdad, no era porque era simplemente familiar o de Jesús, era porque era verdad. Entonces, ¿qué tenía que hacer los intérpretes de la ley y los fariseos? Tenían que simplemente buscar las profecías acerca de estas cosas y comparar qué es lo que estaba pasando con las profecías. O sea, Jesús estaba haciendo cosas que nadie podía hacer. Era difícil de no creer en lo que Jesús estaba haciendo. Entonces, ¿cómo no identificar a Jesús realmente con quién era y lo que Jesús estaba diciendo acerca de Juan? Fíjense que los que menos eran considerados, o los más pobres considerados, eran menos considerados, fueron los primeros que salieron a bautizarse con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los intérpretes de la ley no lo hicieron, a pesar de que eran los que tenían conocimiento y los que podían saber realmente si lo que se estaba diciendo y lo que se estaba haciendo era verdad, porque eran los que conocían las profecías. Volviendo no sé si quieren hacer algún comentario hasta acá. Me gustaría que si pueden comentar algo o quieren comentar algo. No, quiero que regreses al versículo 28. Ah, ok. Eso es lo que yo iba a regresar ahorita. Eso iba a regresar, pero quería decir que si querían comentar algo más. Ok, entonces es interesante lo que dice Jesús acerca de Juan el Bautista. Dice que os digo que entre los nacidos de mujeres, y los nacidos de mujeres son todos los profetas que han habido desde Adán hasta los días de Jesús. Eran todos los que habían nacido, porque todos nacieron de mujeres. O sea que ni Elías, ni Jeremías, ni Isaías, ninguno. O sea, el mayor era Juan. No hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero hay un pero, el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Imagínense lo que está diciendo Jesús acá. Dice, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él.
¿Qué interpretan ustedes de eso que está diciendo Jesús? Me gustaría escuchar sus comentarios. Puedo leer en Nueva Traducción Viviente, Agustín. Mira cómo dice: les digo que todos los hombres que han vivido, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Ahora, ¿qué es el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? La iglesia. Pero aquí no estaba la iglesia todavía. Cuando Jesús está hablando de esto, la iglesia no existía. No había sido establecido. Jesús no había muerto. ¿Qué es el reino de Dios? Importante, ¿verdad? ¿Qué es un reino? ¿Qué es un reino? La casa del rey, donde gobierna el rey, el lugar donde está el rey. O sea, el reino de los cielos. Bueno, la casa del rey es el palacio. Claro, es como decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, Jesucristo había descendido de su propia casa a la tierra. Entonces dejó su casa para venir aquí. Fíjese cuando uno se va a Daniel, después de Ezequiel encontramos el libro de Daniel. ¿Se acuerdan el sueño que tuvo Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor, rey de Babilonia. Era una figura de un hombre, ¿verdad? Con diferentes materiales de construcción, cabeza de oro y así casi todo había. Dice que cuando Daniel le interpreta el sueño, dice que cada uno de las partes de la figura humana que vio Nabucodonosor en la imagen, en el sueño, representaba un reino diferente. El primero que da la cabeza era el imperio de los babilónicos, que era Nabucodonosor, y los demás vemos que hay otros reinos que se identifican. Pero cuando vamos al versículo 44 del capítulo 2 de Daniel, versículo 44, porque habla de los pies, que habrá varios reyes durante el reinado donde se va a establecer el reino eterno. Dice el versículo 44, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Entonces dice que durante esos reinos, ¿verdad? Ya después, cuando estamos en el Imperio Romano, que es el cuarto reino, se levantarán varios reyes. Durante esos reyes se va a levantar un reino que iba a ser para siempre, que no se acabaría nunca. Dice que viviría para siempre, un reino que nunca se acabaría. Dice que permanecerá para siempre. Cuando habla de que permanecerá para siempre, significa que no va a tener fin, es un reino eterno, siempre va a existir. Cuando Jesús habla de, aquí en Lucas, en el capítulo 28, como estuvimos viendo, él dice: el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y sabemos y entendemos ahora, después que estudiamos la existencia o las profecías y estudiamos Hechos de los Apóstoles, estudiamos la Biblia, el Nuevo Testamento, sabemos y entendemos que ese reino eterno que se iba a establecer era la iglesia, ¿verdad? Fíjese lo que dice Apocalipsis, el apóstol Juan en Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 9. Dice el apóstol Juan, que fue el que escribió Apocalipsis, o se le atribuye por lo menos a Juan. Dice: yo Juan, el apóstol Juan, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y por ahí va. El caso es que él dice que él es partícipe con la tribulación de ellos también en el reino. O sea, ¿dónde estaban teniendo tribulación ellos? En el reino. ¿Y dónde estaba Juan en ese momento? En la isla de Patmos, preso, ¿verdad? Él tenía tribulación, estaba pasando por situaciones difíciles, pero era parte del reino. Ya él estaba hablando del reino en momentos presentes, o sea, no en futuro, sino en presente. Ya él está hablando que él participaba de los padecimientos, pero estaba en el reino. O sea, y Juan sabemos que pertenecía ya, o pertenece a la iglesia del Señor, la iglesia que Cristo vino a establecer.
Aquí cuando Lucas o Jesucristo, cuando habla de que Juan es el profeta más grande, pero que el más pequeño en el más pequeño en el reino de Dios es superior a Juan, él está hablando de todos aquellos que pertenecen al cuerpo de Cristo o pertenecen a la nación de Dios, al pueblo de Dios. ¿Quién era el pueblo de Dios en ese momento? En ese momento el pueblo de Dios era Israel, pero Jesús ya estaba establecido, ya él sabía el propósito por el cual él había venido, y él sabía que se iba a establecer un reino, y por eso Jesucristo, como dice el versículo 22 al final, cuando le manda a los mismos mensajeros diciendo, y a los pobres es anunciado el evangelio, y en otros textos habla del evangelio del reino. Entonces Jesucristo hablaba y predicaba, como Juan el Bautista también predicaba, el evangelio del reino, o sea, las buenas noticias del reino. Jesucristo hablaba de que el reino se había acercado. O sea, el reino de Dios siempre ha existido. El reino de Dios es eterno, porque Dios siempre ha gobernado. Dios es rey y siempre ha gobernado. Pero nos dio acceso al reino para que pudiéramos entrar y formar parte de ese reino de Dios. Entonces, ¿a quién estaba exaltando Jesucristo? Aparte de exaltar a Juan el Bautista, estaba exaltando a todos aquellos que siguieran a Jesús, todos aquellos que fueran añadidos a ese reino que Dios estaba estableciendo para que tuviéramos todos acceso a él. Y ese reino no es otra cosa de la que vemos en Hechos capítulo 2, cuando los apóstoles, después que reciben el Espíritu Santo y son bautizados en el Espíritu Santo y reciben poder, predican por primera vez el mensaje de salvación, y dice que como 3,000 personas fueron añadidas a ese reino, que es la iglesia. Entonces el privilegio que tenemos nosotros es grandísimo. Es lo que está diciendo Jesús. El privilegio que tenemos nosotros como cristianos, como personas que pertenecemos a ese reino, es muy grande. Y debemos estar contentos por eso y felices. Y no debería haber más nada importante para nuestras vidas que eso, que seamos parte de ese reino. Es lo que Dios quiere y que espera de cada uno. Pero eso es voluntario. Cada uno tiene que aceptar pertenecer a ese reino, y para eso tenemos que sujetarnos a lo que Dios dice y no a nuestras propias convicciones, que es lo que estaba pasando con los escribas, con los fariseos y los intérpretes de la ley, que ellos no se sujetaban a los designios de Dios, rechazaban los designios de Dios. Y lo que pasa hoy en día con muchas personas es que simplemente rechazan los designios de Dios y quieren sujetarse a sus propias leyes o a sus propias convicciones, y así no puede ser. Nosotros tenemos que sujetarnos a Dios. Es la única manera de poder ser parte de ese reino que Dios ha establecido, en el cual nosotros tenemos acceso ahora por el cuerpo de Cristo, por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, por ese paso que Él nos abrió, ¿verdad? Para que entráramos a formar parte de ese reino, que es eterno, que es para siempre, que no se va a acabar nunca. ¿Comentarios? Ahora sí. La pregunta del millón es, perdón, hermano Roberto, porque me gustaría escucharlo. La pregunta del millón es ¿por qué Juan, que es el mayor de los profetas, es el menor del más pequeño? Si es más pequeño de todos los más pequeños. Esa es la pregunta. No, Jesús no dijo que él era el más pequeño. Él dijo que cualquiera que pertenezca al reino es superior a Juan, está por encima de Juan. Amén. Cualquiera que pertenece al reino está por encima de Juan, es superior a Juan. ¿Por qué? Porque pertenecemos al reino de Dios. Juan todavía, claro, Jesús no había muerto todavía, pero claro, Juan muere antes de que Jesucristo sea crucificado. Y yo estoy seguro que Juan, él hizo la labor que Dios le había encomendado, ¿verdad? Y él está en la presencia de Dios, porque todavía el evangelio no había sido establecido, igual que el ladrón que fue en la cruz. Porque muchos dicen, bueno, ¿por qué el ladrón de la cruz no se bautizó? No se bautizó porque el bautismo no estaba establecido, por lo menos el bautismo en Cristo no estaba establecido todavía. Y lo mismo pasó con Juan. Juan era parte de los seguidores de Jesús y era parte de las personas que Dios había escogido para que prepararan el camino, o la persona que Dios había escogido para preparar el camino del Señor. Y él está en el cielo. O sea, tiene que estar igual que los profetas y todos los que hasta ahí vivieron, desde Adán hasta los tiempos de Jesús. Pero ahora, para entrar en el reino de Dios, ya es por Jesucristo, por su sangre, por su cuerpo. Hay que ser crucificados juntamente con Cristo, como decía Pablo en Gálatas 2:20. Tenemos que estar crucificados juntamente con Cristo. Ya no vivo yo, ya ahora vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya yo no hago lo que yo quiero, ya yo hago lo que Dios dice. Ahí es la diferencia. El problema del mundo, el problema de las personas en el mundo, es que quieren hacer lo que les parece mejor, como pasaba con los fariseos y los intérpretes de la ley. Ellos querían hacer lo que ellos consideraban que era lo correcto, o lo que para ellos era correcto, pero no se sujetaban a los preceptos de Dios, a lo que Dios establecía realmente, porque no querían sujetarse, se rechazaban, como dice Jesucristo acá. Ellos rechazaban los designios de Dios contra ellos mismos, porque era para ellos. Ellos eran parte del pueblo de Israel. Y Jesucristo primero vino por ellos, por el pueblo de Israel. O sea, los primeros que iban a ser salvos en el pueblo de Israel. Y lo vemos confirmado en Hechos capítulo 2, cuando el pueblo de Israel es el primero que entra a formar parte de la iglesia. Dígame, hermano Roberto, ¿qué iba a decir? Ok, no quiero confundirlos más, pero Ya el están bastante reino confundidos. de Dios es eterno, ¿cierto? Es eterno. Claro. El reino de Dios no tiene principio ni fin. El reino de Dios lo vemos primeramente en la creación, en el huerto del Edén, el paraíso. Ahí está Jehová, que ahí aparecen Adán y Eva, pero no se olviden que Adán y Eva no son nacidos de mujer, ¿verdad? Ni Adán ni Eva nacieron de mujer. Entonces no son igual que todos los demás. Es la fuente de donde salió el ser humano. Pero cuando están en el huerto del Edén, ellos tienen vida eterna. Ellos ya tienen la vida eterna. La situación es que somos la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en el reino de los cielos. Ahora, Adán y Eva pecan y los tienen que expulsar del huerto, aquí a esta tierra, ¿verdad? Y aquí en esta tierra tienen a sus hijos, los hijos de mujer, que nacemos. Todos los hijos de mujer nacemos hasta Juan el Bautista, incluyendo ahí, y de todos esos seres humanos que nacieron de Adán y Eva hasta el día de Juan el Bautista, no había nadie superior a Juan el Bautista, es lo que está diciendo la palabra. Y me gusta porque es muy específica, porque dice de los nacidos de mujer. Adán y Eva no son nacidos de mujer, ¿verdad? Son creados por Dios de la tierra y de la costilla de Adán. Entonces, tiene toda la razón. Ahora, una vez que se establece el reino, ¿verdad?, que iba a ser a través de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Verdad? Fíjate bien, santos y sin mancha. Así hizo Adán y Eva, santos y sin mancha, pero aquellos cambiaron la ley de Dios y establecieron la suya propia y echaron a perder el asunto y los tuvieron que correr. Pero nosotros nos transforma otra vez, por medio del bautismo, a hacernos otra vez a la semejanza de Dios. Entonces, Juan el Bautista no es a la semejanza de Dios, porque es ser humano nacido de carne y sangre. Y no va a poder ser bautizado en el bautismo de Jesucristo, porque él va a morir. Antes como dice Agustín, no va a ser añadido al reino de esa forma. Ya Dios decidirá qué hace con la gente del antiguo pacto que le dio salvación, incluyendo el ladrón. Pero era otro pacto. El pacto para entrar al reino de Dios a partir de la resurrección de Cristo es el bautismo. Es la condición específica, ¿verdad? Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse. O sea, tenemos una forma específica de entrar a ese reino. Y entonces sobre esa base somos superiores. No sé si eso ayuda a explicar o no. O confunde más, Agustín. Bueno, pueden hacer comentarios. Si tienen preguntas, lo pueden hacer. O cualquier comentario también lo pueden hacer. Sin A miedo. mí me lo dejó clarito. Porque de verdad, y perdóname, hermano Agustín, pero yo todavía no le conseguía el meollo al asunto de grande, que después de ser grande fuera pequeño. Pero con la explicación, hermano Roberto, sí estoy bien clara. Ellos son, y siempre me preguntaba por eso, la condición especial de los que fueron salvos antes, los que fueron salvos, de los que son salvos, y que nos los encontraremos en el reino
antes del Evangelio. Pues. Entre eso, pues, se encuentra todos los que están en el hall de la fama de la fe. Y siempre me preguntaba cómo era la condición de ellos, y es una condición especial, y entre esa condición está Juan el Bautista. Muchas gracias. Amén. Gracias, hermana. ¿Alguien más? Amén, varón. Sí, no, ahí conversando ahí sobre el chat, que coloqué unos versículos que estuvimos hablando en el estudio de Génesis, ¿no? Que lo que decía de la justicia de Dios y el hombre coloca la suya propia. Y somos trasladados al reino de Jesús. Hay un pequeño paralelo que se me vino a la mente cuando estaban conversando esto, es que así como Jesús compara y dice que eres el más pequeño nombrado de esa manera, también los ángeles, por decirlo de esta forma, los ángeles, el trabajo que nosotros hacemos, lo ven de una manera muy grande, el predicar el evangelio y el anunciar lo que Jesucristo hizo con tanto amor, que es dar su vida por el rescate de todos nosotros. Es algo que maravilla muchísimo conocer y saber que nuestro trabajo es realmente hermoso y grande, y cuando dice que obras mayores haremos nosotros, llevar a las personas del arrepentimiento de Cristo a la salvación, gracias a la sangre de Cristo. Así es, hermano. Bueno, entonces, como decía la hermana Alex, no es que los profetas eran pequeñitos, o Juan el Bautista se convierte en un pequeñito, sino él habla del que el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Entonces hay niveles dentro del reino de Dios, aparentemente, eso es lo que dice Jesús. Pero el más pequeño es superior a Juan. ¿Por qué? Porque pertenecía ¿cuál era el plan de Dios desde antes de la fundación del mundo? Desde antes de la fundación del mundo, el plan de Dios era salvar al hombre, siempre fue. Porque Dios tenía el plan de crear el hombre, pues. Creó a Adán y Eva, como dice el hermano Roberto, y después se empezaron a reproducir, nacer de mujer. Pero el plan de Dios siempre fue salvar a la humanidad, salvar al hombre, porque Dios quería hacerse de un pueblo que lo alabara por la eternidad, porque para eso fuimos creados, para la alabanza de Dios por la eternidad. Y Dios siempre tuvo el plan. Entonces, lo más maravilloso que ha sucedido en la historia del mundo, de la humanidad, fue el establecimiento de la iglesia. Entonces, el hecho de pertenecer a la iglesia es un privilegio muy grande. Por eso él habla de que el más pequeño del reino de Dios es mayor que Juan. Y Juan era el mayor de los profetas, según lo que dice Jesucristo mismo. Entonces, los fariseos, el versículo 30, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, imagínate, respecto de sí mismos, porque era el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, fue escogido por Dios para que de él naciera el Mesías, y ellos rechazaron los designios de Dios para sí mismos, no siendo bautizados por Juan. O sea, el hecho de no aceptar el bautismo de Juan estaba rechazando los designios de Dios. Todo aquel que se quería sujetar a Dios, de hacer la voluntad de Dios, tenía que pasar por el bautismo de Juan. Esa era parte de lo que Dios había establecido, y por eso había enviado a Juan para que preparara ese camino, preparar un pueblo que siguiera al Mesías. Y casi todos muchos de los que eran parte de los apóstoles de Jesús fueron discípulos de Juan el Bautista. El versículo 31. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación, y a qué son semejantes? Entonces aquí Jesús hace una comparación a los hombres de esta generación, o sea, de este mundo, de lo que vivían en ese momento. Dice el versículo 32, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Cuando se toca flauta es cantos de alegría, y cuando hay alegría, hay regocijo. ¿Qué es lo que hacen las personas? Bailan. Y cuando se endecha se cantan endechas, que son cantos de tristeza, de pesar, se utilizan en los funerales. Normalmente la gente llora, o la gente está triste. Pero aquí no. Aquí él dice: esta generación le tocan flauta y no bailan, los endechan y no lloran. O sea,
no hay manera de que hagan las cosas conforme a lo que se está haciendo o conforme a lo que les está siendo revelado. No entienden y no hacen conforme a lo que es justo y lo que es necesario y lo que deben hacer. Porque, dice el versículo 30, porque vino Juan el Bautista, y entonces está hablando, cuando habla de los que endechan o los que tocan flauta, dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. O sea, como él no comía pan ni tomaba vino, entonces lo criticaban y le decían, usted tiene un demonio dentro, y por eso usted no come pan ni toma vino. Vino el Hijo del Hombre, hablando del mismo Jesús, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, ¿qué está diciendo Jesús? Que hagas lo que hagas, cuando tú no quieres reconocer quién es Jesús, cuando tú no quieres reconocer la verdad, cuando tú no quieres hacer la voluntad de Dios, siempre va a buscar una excusa para no hacerlo, para no seguir. Y era lo que hacían los fariseos. Ellos, en vez de buscar las profecías acerca de Jesús para tratar de identificar realmente quién es el Mesías, porque era lo que ellos estaban esperando. El pueblo de Israel tenía toda su vida esperando al Mesías, todo, generaciones esperando al Mesías. Y cuando llega el Mesías, ellos tenían la manera de poder identificarlo, aunque no, al menos no esperaban, no esperaban que el Mesías hiciera lo que hizo Jesús. El hecho de morir en una cruz era una cosa que ellos no podían entender y nadie lo podía entender. Pero podían identificar, sabían que Juan el Bautista estaba claro que Jesús era el Mesías, pero dudó cuando dice, bueno, pero el Mesías no está haciendo lo que debería haber hecho, porque pensaba que el Mesías iba a hacer otro trabajo. Pero estos intérpretes de la ley y estos fariseos, ellos conocían las profecías y sabían las profecías. Es como cuando Pablo estuvo ante la corte del rey, con el rey Agripa, ¿verdad? Y Pablo le habla sobre Jesús, sobre el Evangelio, sobre las profecías. Y él le dice, yo sé que tú conoces las profecías. Y el mismo Agripa dice, mira, por poco me persuade de ser cristiano, porque él conocía las profecías. Pablo le explicó lo que estaba pasando. Y él sabía que Pablo tenía razón. Pero a lo mejor por su investidura y por simplemente no quiso aceptar. Y lo mismo sucedía con los fariseos y los intérpretes de la ley. Ellos tenían un privilegio entre la sociedad que no querían perder, un puesto entre la sociedad que no querían perder. Y por eso terminan crucificando a Jesús, porque Jesús estaba quitando protagonismo. Ellos amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Ellos se preocupaban más por su propia gloria que por la gloria de Dios. Ellos, el pueblo de Israel, aparentemente, por lo que vemos ahí, ellos pensaban más en lo terrenal y no en lo espiritual. Ellos, aparentemente, ellos veían siempre un reino terrenal. Ellos nunca vieron o no se dieron cuenta de que existe un reino espiritual, un reino eterno. Ellos siempre se identificaron con el reino material o de aquí del mundo. Y por eso ellos rechazaban lo que Jesús hacía, a pesar de que eran cosas que eran inexplicables. O sea, los milagros que hacía Jesús eran cosas que nadie podía explicar, eran cosas que nadie podía hacer, a menos que viniera de parte de Dios. Era la única manera, y ellos mismos lo sabían, pero no querían reconocerlo. Entonces el hombre, cuando no quiere seguir a Dios, cuando no quiere seguir a Jesús, siempre va a buscar una excusa para no hacerlo, siempre. Entonces Juan el Bautista no comía ni bebía vino, y le decían, demonio tiene. El Hijo del Hombre come y bebe, y le dicen que es un amigo de publicanos y pecadores, y es un comilón y bebedor. O sea, o si haces las cosas, tienes una crítica, y si no las haces, también eres criticado. Cuando tú no quieres aceptar la voluntad de Dios, cuando tú no quieres hacer lo que Dios espera de ti, siempre vas a buscar una excusa para no hacerlo. Siempre vas a encontrar una excusa. Y es lo que Dios no quiere que hagamos. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. La sabiduría es justificada. ¿Qué significa que la sabiduría es justificada por todos sus hijos? Yo justifico mi manera de actuar por lo que yo creo. Yo justifico no reconocer al Mesías por lo que yo creo o por lo que yo entiendo. O sea, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. O sea, yo me justifico a mí mismo y justifico mis creencias de acuerdo a los preceptos que yo creo o a lo que yo estoy convencido. Y muchos, no solamente en aquel tiempo, sino hoy en día actúan igual. Yo tengo esta convicción y a mí nadie me saca de ahí, porque yo creo eso. O sea, no nos queremos humillar ante Dios, no queremos ser humildes, y por eso Jesús le decía a los discípulos, el evangelio es anunciado a los pobres. ¿Y quiénes son los pobres? Todos aquellos que reconocen su dependencia de Dios. Y cuando yo reconozco mi dependencia de Dios,
Yo me sujeto a lo que Dios diga, sin poner excusas, y acepto y hago la voluntad de Dios, sin poner excusas. ¿Voy a entender todo? No lo voy a entender todo. Hay cosas que a lo mejor yo no voy a entender sino cuando llegue al cielo, cuando llegue la presencia de Dios. Pero a mí a mí no me toca entender todo. Como Juan no le tocaba entender todo. Juan le correspondía hacer un trabajo, que fue el que Dios le envió para que lo hiciera. Y a nosotros también nos corresponde hacer trabajo que Dios nos ha enviado a hacer. Que vamos a entender todo cómo va a suceder, no sabemos cómo va a suceder todo, cómo va a ser todo. Pero nos corresponde simplemente obedecer, creer y obedecer lo que Dios nos está enseñando, su palabra. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Quejas? Hermana Alex. Bueno, quería hacer comentario. Lo mismo, igualito nos pasa hoy en día. Lo mismito. Podemos ser, bueno, lo más santo de los santos, pero las personas que no quieren creer van, eso nos van a buscar, como dicen en Venezuela, el quiebre. Así dicen, el quiebre. Buscan el quiebre por dónde criticarte, como para decirte, ay, no, tú y tú y tú. Así nosotros de verdad nos conduzcamos de la mejor manera. Siempre el que no quiere aceptar va, y si tenemos un pasado, de una vez van a ir a nuestro pasado. Ay, pero ¿qué vas a decir que tú tal? Entonces te ubica en tu pasado, cuestión que a nosotros no nos afecta porque ya ese pasado no existe en nuestras vidas. Nosotros fuimos lavados, justificados y nacimos de nuevo, somos unas nuevas personas. Pero siempre el mundo va a utilizar ese pasado para no aceptar el mensaje que tú les llevas. Es lamentable, pero aún hoy día es bueno, más que nunca se ve esta palabra. No hay Jesús decía que no hay peor ciego. Bueno, eso no. El problema de los ciegos es que no quieren ver. No es los que son físicamente ciegos, sino aquel que no quiere ver. Y si un ciego guiara a otro ciego, lo asqueron en el hoyo, ese es el problema. Y hay gente que simplemente prefiere ser ciega y seguir con su ceguera. ¿Alguien más quiere comentar? Hermano Sergio, a escucharlo. Sí, estoy escuchando, hermano, pero no tengo ningún comentario. Ok, está bien, hermano, Estoy gracias. atento ahí al enseñanza. Gracias. ¿O alguna pregunta que puedan tener, hermano Roberto, si quiere comentar algo? Hermano Roberto lo entiende mejor que a mí. Cuando termines el versículo 35, quiero hablar sobre el 35. No, ya terminé el 35. Ah, ya terminaste. La salida es justificada por todos sus hijos, que fue lo que comentamos. ¿Qué quiere decir justificado por todos sus hijos? Bueno, lo que yo interpreto de ese versículo es que tú siempre vas a justificar tus creencias, que era lo que hacían los fariseos. Ellos justificaban lo que ellos creían, o sea, ellos buscaban su propia justicia y se justificaban a sí mismos, porque ellos no simplemente que negaban a Jesús por negarlo, sino que ellos se justificaban a sí mismos en lo que ellos creían, en lo que ellos decían y afirmaban. Y es lo que estaba pasando en ese momento. Es lo que yo interpreto. Entonces los hijos de Dios justifican la enseñanza de Dios siguiéndola, practicándola, es lo que está diciendo, o sea, por la vida que llevan. O sea, lo que pasa es que tiene que ver con lo que está hablando Jesús. O sea, lo que yo entiendo es por el contexto que está hablando Jesús, y está hablando de los fariseos y los intérpretes de la ley que no querían, que rechazaban los designios de Dios. Y entonces cuando pone el ejemplo, los que tocan flauta, los que hacen endechas, y después pone el ejemplo de que Juan el Bautista, porque está hablando de Juan el Bautista y de Jesús, de Juan el Bautista que bebía y vino y comía pan y decían demonio tiene, y Jesús que no bebía ni comía, entonces decía que era abstemio, perdón, que bebía y comía, y decía que este hombre es comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. O sea, siempre hay una crítica para cuando tú quieres criticar. Cuando tú quieres hablar mal de alguien, tú siempre vas a buscar algo como criticarlo. Y esa es la manera de que te justificas ante el pueblo. O sea, tú siempre te vas a buscar un comentario,
algo que te haga ser justo o justificarte por tus creencias y por lo que tú las afirmaciones que estás haciendo. Porque ellos simplemente rechazaban a Jesús porque querían, sino que ellos buscaban justificación para rechazar a Jesús, para no aceptar los designios de Dios sobre ellos mismos. Ellos siempre buscaban amor e utilizaban las mismas escrituras, las mismas profecías, y la interpretaban a su manera y no a la manera que era correcta, a la manera de Dios. Es lo que yo entiendo. ¿Y usted cómo lo ve, Hermano Roberto, Hey, hermano Roberto, yo puedo opinar aquí que dice más, la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿Dónde comienza la sabiduría? La sabiduría dice la palabra de Dios que comienza con el temor a Dios. Entonces, si sus hijos se conducen aborreciendo el pecado, estamos justificando como hijos verdaderos de Dios, pues. Cuando nosotros nos conducimos completamente separados del pecado. correcto. Sí, pero como dice Agustín, en ese contexto está hablando de que los hijos de su propia justicia, o sea, que no ignoran la justicia de Dios. Pues es más claro como citó Manuel Alejandro en el chat, Romanos 10:13, ignorando la justicia de Dios, establecieron la suya propia. O sea, son hijos de su propia justicia, la cual está mal, ¿verdad? Solo quería tratar de entender qué quiere decir sus hijos. ¿Hijos de qué? De la sabiduría equivocada. Ahí me No, hiciste claro, acordar, perdón, hermanos, perdón. Dile, Alejandro, dile. Que me hicieron acordar la respuesta de Esteban cuando lo estaban acusando mal, y él les dice en el versículo 51 de capítulo 7 de Hechos: ustedes son un pueblo terco, ustedes son paganos de corazón y sordos en la verdad, resisten siempre el Espíritu Santo. Eso es lo que hicieron sus antepasados y ahora ustedes también lo hacen. O sea, como hablando de sus padres y sus hijos, o sea, toda la generación de ustedes siempre hacen lo mismo, resisten al Espíritu Santo de Dios. La palabra, lo que dice la palabra, no están de acuerdo. Juan el Bautista se cohibía de beber vino y de comer alimentos que no fuese lo que decía, que se vestía de pelos de camello y comía langosta y miel. Ahora dicen que es un demonio, que tiene demonio. Y ven a Jesús, que sí come y bebe vino y festeja, dicen que es un glotón y comilón. Entonces siempre van en contra de lo que dice la palabra, siempre van a estar son orgullosos, como dice Esteban. Yo entiendo que por sus hijos, fíjese que para ser hijo de Dios, según lo que nos enseña el Nuevo Testamento, uno tiene que recibir la adopción como hijo, ¿verdad? Recibimos la adopción y formamos parte de la familia de Dios. Hay que recibir la adopción. Pero en este caso, ¿quién era la familia de Dios? En este momento, cuando Jesús está hablando acá. Los judíos. Era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Eran los que tenían la señal del pacto, ¿verdad? Establecido por Dios. Era el pueblo de Dios, el pueblo amado de Dios, del cual iban a ser. Yo creo que cuando habla de sus hijos, habla de lo que era la nación de Israel. Me imagino yo, es lo que yo estoy viendo acá. Porque ¿quién eran los que desechaban los designios de Dios? Eran los israelitas. Y eran sobre todo los maestros y los intérpretes de la ley, los fariseos. Hermana Marlene, ¿cómo dice su versión? No, yo iba a comentar que donde dice, pero la sabiduría, que habla de los hijos, yo creo que se refiere a los que lo aceptan, a los que aceptan a Dios, a los que aceptan el designio de Dios. Y los resultados se habla de la obra de Dios. Porque el resultado es algo que ya es la obra, pues algo que ya está terminado, pues. Pienso yo, no sé. No, mi versión no habla sobre los hijos. Dice, pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Yo creo que cuando habla, pienso yo, de que se refiere al resultado a su obra. Que bueno, pues hay que hablar de hijos. Y los hijos para mí se refiere a los que aceptan el designio de Dios, la voluntad de Dios. Y se acogen a la voluntad de Dios. Pasa que la que habla de sabiduría, pero no habla de cuál sabiduría. Ahí está el caso. Sí.
Y entonces, como habla de sabiduría, había que ver el contexto de lo que vino hablando Jesús, para saber de qué sabiduría está hablando. El hermanito Fidel, por favor. Buenas tardes, hermano, Dios los bendiga. Buenas tardes. Una acotación, no sé si estos hermanos que se bautizaron con el bautismo de Juan, o sea, no todos no fueron hijos, o solamente los que fueron bautizados en el bautismo de Juan en ese momento. Es una pregunta que les hago. ¿Alguien contesta? O sea, los que se bautizaron en el bautismo de Juan, si son hijos de quién, de Dios. O sea, si son estos hijos que está hablando, No, porque no, están yo no hablando sé. del pueblo de Israel completo como tal, pero el O sea, pueblo de Israel para lo están que los yo fariseos, los entiendo, saduceos y todas las personas que están allí. no, ¿Ok? para lo que yo entiendo, yo creo que está hablando del pueblo de Israel, no está hablando de la iglesia, ni siquiera de los que se bautizaban en el bautismo de Juan. Porque viene la descendencia de todo el pueblo de Israel y en ese momento estaban los que eran los intérpretes de la ley, los fariseos, y ellos se estaban justificando a sí mismos, porque ellos simplemente, como dije antes, ellos no simplemente negaban a Jesús, ellos buscaban justificación para negar a Jesús, hablando de que era un falso profeta o lo inventaban cualquier cosa o interpretaban las profecías a su manera para negar a Jesús como Mesías, porque el pueblo estaba esperando un Mesías. Fíjate que hasta el mismo Juan el Bautista tuvo que mandar a preguntar, porque a lo mejor había escuchado otras cosas, no se sabe. O sea, por eso te digo, o sea, ellos se justificaban ellos mismos en su propia sabiduría. Justificaban el hecho de rechazar los designios de Dios. Sí, pero como el bautismo de Juan era para perdón de pecado, dice allí, o sea, Era de para que arrepentimiento. De arrepentimiento, era de perdón. arrepentimiento, o sea, por eso que te digo, ese arrepentimiento en ese momento no, o sea, no tuvo ninguna acción para, para el pueblo de Dios, o sea, para estos hijos de Dios. Lo que pasa es que ese bautismo de Juan tenía un propósito, que era preparar un pueblo para que sí, que fuera parte de lo que eran seguidores del Mesías, porque eran todos aquellos que aceptaban los designios de Dios. ¿Quién eran los que iban a seguir al Mesías? Los que aceptaban los designios de Dios. Eran los que Agustín, seguían. Dime. acabas de decir Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Ellos no tienen temor. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso es que dice, la sabiduría demuestra estar en lo cierto. Ellos no van a seguir a Juan y ellos no van a obedecer a Jesús. La sabiduría está en lo cierto. Ellos Ellos tenían su propia desprecian. justificación en su sabiduría, en su propia sabiduría. Porque ellos eran los maestros. O sea, ¿quién escuchaba el pueblo? Al maestro, los maestros, a los fariseos. Pasa que ahorita uno escucha fariseo y se acuerda de Jesús, fariseo hipócrita. Pero en ese tiempo los fariseos eran personas respetables entre la sociedad. Eran personas que el pueblo respetaba porque eran los que cuidaban y enseñaban la ley, igual que los intérpretes de la ley. O sea, los ancianos, los que sabían de la ley, los que enseñaban al pueblo sobre la ley y las profecías. Entonces, ¿a quién escuchaba el pueblo? A los fariseos, a los intérpretes de la ley. Ese era su trabajo, interpretar la ley, interpretar las profecías. Pero ellos rechazaban porque interpretaban a su manera. A lo mejor ellos, por no perder privilegios ante el pueblo, ellos preferían interpretarlo a su manera para no aceptar los designios de Dios. O sea, no reconocer realmente que Jesús era el Mesías. Es lo que ellos no estaban haciendo, reconociendo. Y fíjate, así como lo dice Jesús. Dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos. O sea, respecto de sí mismos. ¿Quién eran ellos? No sé, eran los israelitas del pueblo de Dios. No siendo bautizados por Juan. Ellos rechazaron los designios de Dios. Pero tenían su justificación. Ellos se justificaban a sí mismos para no hacerlo. Simplemente no lo reconocían. No reconocían a Juan como un enviado de Dios y menos a Jesús como el Mesías. Eso es lo que ellos hacían, por eso no se bautizaban con Juan. A pesar de que Jesús habló y dijo que no había de mujer, no, de ningún hombre nacido de mujer había sido, ningún profeta nacido de mujer había sido más grande que Juan. O sea, ninguno. Pero ellos rechazaban eso, simplemente rechazaban eso, no siendo bautizados por Juan. Ellos rechazaban los designios de Dios para sí mismos, o sea, para ellos mismos. Porque eran el pueblo de Israel, era el pueblo que Dios primeramente venía a salvar. Eran los israelitas.
Y la iglesia Claro. comenzó con ellos. Mira, Agustín, y justamente uno a quien va a dirigir esa palabra, que son a esos fariseos que están con el maestro en ese momento, uno de ellos le invita a su casa. Pero ¿cuál es el corazón del fariseo para invitar a Jesús a su casa? ¿Qué es que es el pasaje a continuación? Para probarlo, para ver en dónde falla, para ver en qué le puede acusar. O sea, el corazón del fariseo no es de oír a Dios, no es de escuchar a Cristo. ¿Cómo en la casa de un fariseo, que era una persona respetable entre la sociedad y que era reconocido como santo, permite que una mujer pecadora entre a su casa? Algo También. estaba pasando ahí. Algo estaba pasando ahí. Porque estaban sentados a la mesa y entra la mujer que era pecadora y él mismo dice, si este fuera profeta, sabría qué clase de mujer es esta. Entonces, ¿cómo él permite que esa mujer entre a su casa? ¿Será que tenían acceso a las casas cuando... ¿Será que las puertas estaban abiertas para que entrara cualquiera cuando estaban cenando, comiendo? No creo que fuera así. O sea, ellos no podían juntarse con... O sea, un fariseo no se podía juntar con una prostituta, con una mujer así de como ella, pues. Nunca podía hacerlo. O sea, era una contaminación para ellos. Entonces, Pero, bueno, eso lo vamos a claro, mañana. sí, esto está interesante. Bueno, vamos finalizando, hermano Fidel. Bien. Si tienen más preguntas o más comentarios, hermano Roberto. Hermano Para Roberto tiene que mañana. aclararnos todo. Fidel, o más conocimientos? Para mañana. Sí, mañana. Amén. ¿Algo más que añadir, hermano Agustín, o algún hermano? No, yo no. Yo mañana continuamos entonces con los versículos 36. Esto está hasta el versículo interesante, 50. esto está interesante porque hay una que explicarlo como mejor, ¿no? Hay que tener como una base más sólida allí, en base a esto, ¿no? Aquí dice Realmente el pueblo, Al realmente el 31. pueblo de Dios, los hijos de Dios, son todos. Es que Eso es lo que hay que interpretar allí, un poco más profundo sobre esto. Y lo que dijo Alejandro, que claro, acusaban a Pablo de no tomar vino y no comer pan, y a Jesús lo pusieron a tomar vino y a comer pan. O sea, que eran tomador de vino y comelón. Hay otra versión que dice que era un borracho. Bueno, por eso es que te digo, o sea, hay que, en esos dos versículos hay que andar un poquito más. O sea, o sea, lo que Jesús quiso decir ahí es que siempre, si tú no quieres creer, siempre vas a buscar una excusa para no creer. Siempre. Vas a encontrar la excusa perfecta. Por Por eso la sabiduría es justificada por sus hijos. O sea, Puedes ir a comprar la junta de bueyes, hermanito Fidel. Yo digo que la última parte, el 35, es el complemento, porque en mi versión dice pero. Cuando dice un pero, el pero es como más, como decir, yo le voy a añadir algo más a lo que estoy diciendo anteriormente. bueno, precisamente aquí dice Ajá. más. ¿Ves? Más. No me da fijado, yo pensé que porque el pero significa más. Es cuando tienes que agregar algo. Dice, pero la sabiduría de Dios se demuestra en mi versión, por todos los resultados. Para mí la sabiduría de Dios se muestra en la versión que usted dice, por todos sus hijos. Para mí, cuando dice por todos, se refiere a la obra, a los que creen en él, pues, a los que obedecen y creen en él. No, porque el contexto viene hablando de los que no creen. No, ajá, pero es que aquí el contexto de los que no creen, pero está hablando, pero hace como la conclusión, pues vamos a decir, pero la sabiduría Por se eso que la confusión, hermana Marlene, porque entonces los que no creyeron en Jesús, los que no se fueron bautizados, los que no lo siguieron, entonces no son hijos de Dios. Entonces esta gente no fueron excluidos. Es lo que yo lo razono de esta manera. Bueno, eso lo dejamos como tarea para mañana. Mañana cada uno va a dar. Mi hermano Agustín, Dígame, por favor, no te resientas conmigo, porque nadie, tú explicas muy bien. Tú explicas muy bien, de verdad, no sé qué haría mi vida sin ti. No, del hermano Roberto, porque imagínate, el hermano Roberto tiene sus años en la Biblia, pero no, tus clases son súper hermosas, y voy a esperar con mucha ansiedad la clase de mañana, porque me pongo en los zapaticos de la mujer que entró
en la casa del fariseo. Y hay buenos aportes de mis hermanas en el proyecto que te enseñan sobre esta mujer. Muchas gracias, Dios me lo bendiga. Hermana, que yo también reconozco que el hermano Roberto es el que tiene más conocimiento aquí de todo y es el que mejor explica. Yo lo reconozco. Y hay muchas cosas que no entiendo todavía. Bueno, imagínense, ¿qué queda para nosotros? Tenemos falta de aprender. Yo he Somos visto aprendices. al hermano Roberto diciendo, wow, me acaba de enseñar esto. Y yo digo, ah, impresionante. Cuando hay que enseñar al hermano Roberto, cuando alguien dice algo que el hermano Roberto no se lo sabe, eso es para anotarlo. No, sí, hay mucho que no sé, muchísimo. Muchísimo Imagínense, que no sé. y usted ya usted ha vivido en el evangelio como 50 años. Estamos empezando. Bueno, hermanos, No somos entonces, más lentos. sí, Yo soy muy lento aprendizaje, hermano. No, y yo. amén. Bueno, vamos a parar aquí, continuamos.